Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y francamente, un montón de especulaciones. Si han estado siguiendo de cerca el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a las estrellas turcas que conquistan el globo, sabrán que hay un nombre que resuena con fuerza, Can Yaman. Y hoy precisamente vamos a hablar de él, porque Can Yaman ha roto el silencio. Sí, lo han oído bien. Después de un tiempo en el que los rumores parecían envolverlo como una nube, él mismo ha decidido poner fin a tantas conjeturas. Vamos a desgranar juntos qué ha dicho, a qué rumores se ha referido y, sobre todo, qué significa esto para sus fans y para su carrera. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, no quiero olvidar pedirles ese pequeño gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Entonces, la noticia que ha sacudido las redes y las revistas del corazón es que Can Yaman, ese actor turco que ha cautivado a millones con su carisma, su talento y, admitámoslo, su innegable atractivo físico, ha decidido finalmente hablar. Y no es para menos porque en las últimas semanas y meses, su vida personal y profesional ha sido el foco de innumerables titulares, muchos de ellos especulativos, otros directamente rumores sin fundamento y algunos, bueno, un poco más cercanos a la verdad, pero siempre envueltos en una neblina de misterio. Can Yaman, conocido por sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, ha pasado de ser un actor admirado a ser un personaje constante en las noticias de entretenimiento, y no siempre por las razones que él desearía. El título que ven arriba, Can Yaman rompe el silencio, los rumores no ayudan, encapsula perfectamente la esencia de lo que vamos a tratar hoy. Se trata de un llamado de atención por parte del propio actor, una forma de decir basta ya, y una clara indicación de que la desinformación y la especulación constante están teniendo un impacto negativo, tanto en su imagen como en su bienestar personal y profesional. Lo que ha dicho Can Yaman, según lo que se ha podido conocer a través de sus declaraciones, entrevistas y redes sociales, es que está profundamente cansado de que su vida sea objeto de un escrutinio implacable y de que se publiquen informaciones falsas o, en el mejor de los casos, distorsionadas. Él, que es una figura pública de proyección internacional, entiende a la perfección que su fama conlleva un cierto nivel de interés público en su persona. Sin embargo, siente con vehemencia que se ha cruzado una línea, una frontera que debería ser respetada. Específicamente se ha referido de manera recurrente a los rumores persistentes sobre sus relaciones sentimentales, sobre sus proyectos laborales futuros y pasados, e incluso sobre su estado de ánimo o sus supuestas actitudes en su vida diaria. Es como si cada paso que da, cada café que se toma en una terraza, cada encuentro casual que tiene, fuera analizado milimétricamente y magnificado hasta el extremo, construyendo una narrativa mediática que, lamentablemente, no siempre se corresponde con la realidad de su vida. Y es precisamente esta narrativa paralela, tejida a base de especulaciones, de se dice que y de fuentes cercanas, lo que, según sus propias palabras, no le ayuda en absoluto, sino que le perjudica significativamente. Pensemos por un momento en la inmensa presión que este tipo de acoso mediático puede generar. No solo para él como artista, que debe lidiar con la constante exposición y los juicios públicos, sino también para las personas que le rodean, incluyendo amigos, familiares y colegas. Cuando se inventan historias sobre supuestas infidelidades, rupturas repentinas e inexplicables, o conflictos irreconciliables con compañeros de trabajo, no solo se daña de manera irreparable la imagen pública del actor, sino que también se afecta profundamente la vida privada de las personas involucradas, quienes se ven arrastradas, sin haberlo buscado ni consentido, a un circo mediático de proporciones alarmantes. Can Yaman ha sido muy claro y contundente al expresar que estos rumores, lejos de alimentar o beneficiar su popularidad, la enturbian, complican enormemente su día a día y dificultan su labor profesional. Es comprensible, ¿verdad? Imaginen tener que estar constantemente dedicando energía, tiempo y recursos a desmentir o aclarar aspectos de su vida personal que deberían ser, en principio y por derecho, asuntos privados suyos y de nadie más. Además, no podemos obviar ni subestimar el hecho de que Can Yaman está trabajando arduamente en la consolidación y expansión de su carrera profesional. Tiene proyectos sumamente importantes en marcha. Tanto en su Turquía natal como a nivel internacional,
incluyendo participaciones muy esperadas en series y películas que buscan ampliar significativamente su alcance global y cimentar su presencia en mercados tan competitivos como Hollywood. En este contexto, los rumores constantes y a menudo infundados sobre su vida personal pueden, y de hecho lo hacen, distraer la atención de su verdadero talento actoral, de su dedicación profesional y de la calidad de su trabajo. Los productores, los directores, los compañeros de reparto, e incluso el público que está ansioso por ver sus nuevas producciones, pueden verse influenciados negativamente por estas historias sensacionalistas. Una imagen de chico problemático difícil de tratar o demandante alimentada por la prensa amarilla y los portales de cotilleos puede ser extremadamente perjudicial para la progresión natural y saludable de su carrera. Por eso su decisión de romper el silencio es, sin lugar a dudas, un movimiento estratégico y necesario para intentar redirigir la conversación pública hacia lo que realmente importa, su arte, su talento y su esfuerzo profesional. ¿Y a qué rumores concretos se ha referido Kanyaman? Bueno, si bien es cierto que no podemos entrar en detalles exhaustivos de cada uno de ellos, porque son tantos y varían de forma vertiginosa con el tiempo y la inventiva de la prensa, podemos generalizar algunos de los focos principales de esta rumorología. Ha habido un sinfín de informaciones sobre sus supuestas conquistas amorosas, presentándolo en innumerables ocasiones saliendo con modelos de renombre, actrices famosas, influencers de moda, e incluso con personas anónimas, a menudo sin que medie una confirmación oficial por parte de él o de las personas involucradas. Luego están los persistentes rumores sobre su actitud en los rodajes, a veces presentándolo de manera injusta como un actor difícil, arrogante o poco profesional, algo que, según quienes han trabajado con él, contrasta radicalmente con la imagen que él mismo transmite en entrevistas más personales y reflexivas. También se ha especulado muchísimo sobre sus decisiones de carrera, sobre los motivos por los que acepta un proyecto y rechaza otro, o sobre sus planes futuros en la industria del entretenimiento, creando a menudo narrativas conspirativas o poco realistas. En definitiva, cualquier aspecto de su vida, por trivial que sea, parece ser susceptible de convertirse en objeto de la vorágine de la rumorología. Lo verdaderamente interesante y digno de destacar de su reciente comunicado o de sus declaraciones públicas es la firmeza y la seriedad con la que aborda este delicado tema. No se trata de una queja superficial, de un pataleo momentáneo, sino de una llamada rotunda a la responsabilidad, tanto de los medios de comunicación que deciden publicar estas historias sin verificar, como del público que, de manera irresponsable, consume y propaga estas informaciones sin discernimiento. Él está invitando a una reflexión profunda y necesaria sobre el impacto real y demoledor que tienen estas fake news o estas informaciones sensacionalistas en la vida de las personas que son objeto de ellas. Y esto, amigos míos, es algo que nos concierne a todos de manera crucial en la era digital en la que vivimos. Todos, de una forma u otra, participamos activamente en la cadena de la información y, lamentablemente, también en la de la desinformación. Ahora, ¿qué implica todo esto para el futuro de la carrera de Kanyaman? Esperemos de corazón que, al haber alzado finalmente la voz de una manera tan clara y contundente, se logre un cambio significativo. Que haya un mayor respeto por su privacidad, un espacio vital para su vida personal, y que la atención mediática y pública se centre, de una vez por todas, en sus logros profesionales, en su talento como actor y en la calidad de sus trabajos. Es un equilibrio sumamente difícil de encontrar para cualquier figura pública de su calibre, pero es absolutamente vital para que su carrera pueda seguir creciendo de manera saludable, sostenible y, sobre todo, feliz. Su intento de poner límites, de establecer una frontera clara, es un acto de valentía que muchos admiramos profundamente. Nos demuestra que detrás de la imagen pública pulida, del éxito arrollador y del atractivo innegable, hay una persona con sentimientos, con emociones y con una vida privada que merece, por encima de todo, ser respetada. En resumen, hemos abordado con detalle cómo Kanyaman, tras meses y meses de especulación incesante y rumores constantes, ha decidido finalmente romper su silencio y expresar su hartazgo. Hemos analizado la inmensa presión que esta situación genera en su vida personal y profesional, y hemos puesto de manifiesto cómo estos rumores, lejos de beneficiarle en su trayectoria, pueden llegar a perjudicarla gravemente. Él mismo ha expresado con meridiana claridad su cansancio ante la desinformación persistente y la invasión constante de su privacidad y ha lanzado un llamado enérgico a la reflexión colectiva sobre el impacto devastador y negativo de la rumorología irresponsable. Su gesto es una muestra innegable de madurez y un intento decidido por redirigir la atención pública hacia su innegable talento y sus ambiciosos proyectos.
Esperamos sinceramente que esta valiente iniciativa le permita recuperar un poco de la tranquilidad que merece y enfocarse plenamente en seguir conquistando al público mundial con su excepcional trabajo. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy sobre Can Yaman y su reciente y necesaria declaración. Espero de todo corazón que les haya resultado interesante, esclarecedor y, sobre todo, que haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan candente. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los famosos deberían hablar más de este tipo de situaciones para poner un alto a la desinformación? ¿Hasta dónde creen que llega la responsabilidad de los medios de comunicación y del público en la propagación de rumores? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus reflexiones, sus puntos de vista y, por supuesto, debatirlas activamente con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo en sus redes sociales con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad como este, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo. Un abrazo fuerte y hasta pronto.